Bienvenidos a Voz de Fe. Me alegra mucho que hoy estés aquí, porque el tema que vamos a compartir puede ayudarte a vivir de una manera completamente diferente una de las celebraciones marianas más importantes de la Iglesia. Muchos católicos conocen la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, recuerdan las apariciones de la Virgen y han escuchado hablar de los numerosos testimonios de personas que encontraron consuelo y esperanza en ese lugar santo. Sin embargo, muy pocos saben que este día puede convertirse en una oportunidad extraordinaria para acercarse más a Dios y abrir el corazón a las gracias que Él desea concedernos por medio de la intercesión de la Santísima Virgen. Hay 3 acciones que todo católico debería vivir en el día de Nuestra Señora de Lourdes para disponer su alma a recibir las gracias propias de esta celebración. Casi nadie habla de ellas, no porque sean un conocimiento reservado para unos pocos, o porque la Iglesia las mantenga ocultas. La realidad es mucho más sencilla. Muchas personas no comprenden que esta fiesta no es solamente una fecha señalada dentro del calendario litúrgico. Es un día especial en el que la Iglesia nos invita a contemplar la cercanía de Dios y la ternura maternal de María de una manera profundamente significativa. A lo largo de los años, numerosos santos han manifestado una inmensa confianza en la intercesión de la Virgen de Lourdes. Entre ellos se encuentra el Padre Pío, un hombre que entregó toda su vida al Señor y que llevó en su cuerpo las heridas de Cristo como signo de su unión con Él. Su existencia estuvo marcada por la oración constante, el sacrificio, las largas horas dedicadas al sacramento de la reconciliación y una profunda batalla espiritual vivida con una confianza absoluta en la misericordia de Dios. Quienes tuvieron la gracia de acercarse a Él cuentan que hablaba con enorme convicción sobre el poder de la oración y sobre la ayuda que la Virgen concede a quienes acuden a ella con un corazón sincero. En más de una ocasión recordaba a sus hijos espirituales que existen momentos en los que Dios derrama gracias muy particulares sobre quienes responden con fe. Para él, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes era uno de esos momentos que debían vivirse con una preparación interior verdadera. Imagina por un instante a ese fraile con las manos marcadas por los estigmas, soportando el dolor físico mientras seguía confesando durante horas, celebrando la Santa Misa con profunda devoción y acompañando a quienes llegaban buscando una palabra de esperanza. A pesar del sufrimiento que llevaba cada día, nunca dejó de confiar en la acción de Dios ni en la poderosa intercesión de la Virgen María. Sabía que el Señor continúa obrando grandes cosas en quienes se acercan con humildad y con un corazón dispuesto a dejarse transformar. Existe un aspecto de su enseñanza que impresionó profundamente a muchas personas. Antes de invitar a alguien a realizar determinadas oraciones, insistía en que primero era necesario preparar el alma. No ofrecía soluciones fáciles ni prometía resultados inmediatos. Enseñaba que la gracia de Dios encuentra un terreno fértil cuando el corazón se abre con sinceridad, se arrepiente de sus faltas y decide caminar nuevamente junto al Señor. Solo entonces la oración podía convertirse en un verdadero encuentro con Dios. Todo esto nos conduce directamente a Lourdes, aquella pequeña gruta en Francia donde la Virgen María se apareció a Santa Bernardita, una joven humilde que cambió para siempre la historia de millones de creyentes. Allí brotó un manantial que con el paso del tiempo se convirtió en un signo de esperanza para innumerables peregrinos. Personas de todo el mundo han acudido a ese lugar buscando consuelo, fortaleza y sanación, convencidas de que la Virgen continúa llevando nuestras súplicas ante su Hijo. El Padre Pío animaba con frecuencia a sus hijos espirituales a peregrinar a Lourdes, no simplemente para visitar un santuario, sino para vivir una auténtica renovación interior. Sabía que ese lugar era una escuela de fe, de conversión y de confianza en Dios. Más que un destino de viaje, lo veía como un lugar donde muchas almas podían reencontrarse con la paz que tanto necesitaban. En este video quiero compartir contigo las 3 acciones que el Padre Pío consideraba fundamentales
para vivir plenamente la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y disponerse a recibir las gracias que Dios desea derramar en este día. Y quédate conmigo hasta el final, porque después de recorrer juntos este camino de preparación, conocerás una breve oración que él recomendaba con especial confianza a quienes atravesaban momentos de sufrimiento, enfermedad o grandes pruebas. Una oración sencilla que invita a poner toda la vida en las manos de la Virgen y a confiar plenamente en el amor de Dios. Pero ahora mismo necesito que hagas algo. Pausa este video por un segundo, música, respira hondo. Y si llegaste aquí buscando un milagro para ti, para alguien que amas, para una situación que parece imposible, escribe en los comentarios: Padre Pío, lleva mi súplica a Lourdes. Cuando escribes esa frase, estás haciendo un pacto espiritual. Le estás diciendo al cielo: yo creo, estoy listo y yo voy a estar rezando por cada nombre que aparezca ahí, porque esto no es solo información, esto es guerra espiritual. Y en la guerra nadie pelea solo, música. Ahora sí, prepara tu corazón porque lo que viene puede ser el punto de quiebre entre la vida que tienes y la vida que Dios quiere darte. Para entender por qué el Padre Pío tenía esta devoción tan profunda a Lourdes, vamos al 11 de febrero, música de 1858. Imaginen una Francia fría, gris, donde la pobreza golpea como un martillo sobre las familias humildes. Música. Aparece Bernadette Soubirous, una niña de 14 años que no sabía leer ni escribir, una niña enferma de asma, tan débil que parecía que el viento podría llevársela. Estaba junto al río Gabe recogiendo leña, cuando de repente escucha un ruido como un viento suave, pero que no movía las hojas. Ella levanta la mirada y ve algo que le cambia la vida para siempre. Una señora vestida de blanco con un manto azul, con un rosario colgando de sus manos. Una luz que no quemaba los ojos, pero que llenaba todo de claridad. Y esa señora la miraba con tanta ternura música que Bernadette cayó de rodillas sin poder contenerse. Durante 18 apariciones, la Virgen María le habló, le pidió que cavara en la tierra, y cuando Bernadette obedeció, aunque todos pensaban que se había vuelto loca, de repente música brotó, agua limpia, cristalina, en medio del barro, y esa agua empezó a curar. Un ciego recuperó la vista, un paralítico caminó. Los médicos no podían explicarlo, pero amigos, escuchen esto. La Virgen no vino solo a curar cuerpos, le dijo a Bernadette: yo no te prometo hacerte feliz en música este mundo, sino en el otro, porque la verdadera enfermedad no es la del cuerpo, es la del alma. Y aquí entra el Padre Pío. Este hombre que nació 30 años después de las apariciones, creció respirando la devoción a Nuestra Señora de Lourdes. Desde niño música escuchaba las historias de los milagros. Y cuando él mismo empezó a tener las visiones de Jesús, cuando las llagas aparecieron en sus manos, en sus pies, en su costado, él entendió algo profundo. Lourdes es el lugar donde el cielo toca la tierra de la manera más directa. Por eso cuando la gente llegaba a su confesionario llorando, él les decía: ve a Lourdes, ve a lavarte en esa agua, ve a encender una vela, ve a pedirle a la Madre que cure lo que está roto dentro de ti. Música. Pero ojo, el Padre Pío no mandaba a la gente a Lourdes solo para que pidieran milagros físicos. Él sabía que muchas veces Dios permite el sufrimiento del cuerpo para salvar el alma. Entonces les música decía: hijo, ve a Lourdes, pero no vayas solo a pedir que se te quite el dolor. Ve a pedirle a la Virgen que limpie tu corazón, que saque el rencor, que cure el odio, que mate el orgullo. Porque miren, ustedes pueden tener el cuerpo sano, pero el alma podrida. ¿Y de qué te sirve vivir 100 años si vas a pasar la eternidad lejos de Dios? En cambio, si tu alma está limpia, aunque tu cuerpo esté enfermo, tú ya tienes el milagro más grande, la paz. El Padre Pío repetía: la enfermedad del cuerpo es nada comparada con la enfermedad del alma. Y por eso él enviaba a sus hijos a Lourdes, porque sabía que allí la Virgen María hace una cirugía espiritual, te abre el pecho, te saca todo lo infectado y te llena de gracia. Conozco la historia de un hombre italiano que vivía lleno de ira, golpeaba a su esposa, no le hablaba a sus hijos, fue a ver al Padre Pío
buscando curación para un tumor en el estómago. Y el padre Pío Música lo miró fijo y le dijo: el tumor que tienes en el estómago es pequeño, Música, comparado con el tumor en tu corazón. Ve a Lourdes, confiésate allí, pide perdón a Dios y después vuelve. El hombre obedeció, fue a Lourdes, se confesó llorando como un niño, se sumergió en las piscinas de agua helada y cuando volvió a Italia el tumor había desaparecido. Pero lo más impresionante es que llegó Música a su casa, abrazó a su esposa, le pidió perdón de rodillas y su familia volvió a nacer. Ese es el tipo de milagro que el padre Música Pío buscaba. No solo que tu cuerpo se cure, sino que tu vida se transforme. Y eso es lo que va a pasar contigo en el día de Nuestra Señora de Lourdes, si sigues los 3 pasos que voy a enseñarte ahora. Porque el Padre Pío no los inventó de la nada. Él los recibió en oración, en comunión directa con la Virgen María. Si crees que Dios puede transformar tu vida, escribe en los comentarios "sí creo", María Inmaculada, porque esa confesión de fe ya está abriendo puertas en el cielo. Mis queridos, llegó el momento de la verdad. Los 3 pasos que el Padre Pío pedía hacer en el día de Nuestra Señora de Lourdes para preparar el corazón y abrir las compuertas del cielo. Presten atención porque cada uno tiene un poder específico. Volvamos a Lourdes. La Virgen María le dice a Bernadette: ve a beber de la fuente y lávate en ella. Pero no había ninguna fuente, solo barro, solo tierra seca. Bernadette debe haber pensado: ¿me está pidiendo que cabe en el suelo? Pero obedeció, metió las manos en el lodo, cavó y empezó a brotar agua clara, pura, fría. Esa agua no era común, era agua que la Madre de Dios había tocado con su presencia y desde ese día millones se han curado sumergiéndose en las piscinas de Lourdes. Pero escuchen, el Padre Pío decía que no hace falta viajar a Francia para recibir esa gracia, porque el poder no está en el lugar geográfico, el poder está en la fe y en la intercesión de María. Entonces, ¿qué hacía el Padre Pío? Él tomaba agua común y la bendecía en el nombre de Nuestra Señora de Lourdes, rezaba sobre esa agua y después se la daba a los enfermos diciéndoles: toma esto con fe, como si estuvieras bebiendo directamente música de la fuente de Lourdes. Y los milagros empezaron a suceder. Gente con cáncer que mejoraba, fiebres que desaparecían en minutos, dolores crónicos que se esfumaban. ¿Por qué? Porque los sacramentales, el agua bendita, música, el aceite, el pan bendecido, no son superstición, son armas espirituales. Son canales de gracia que Dios usa para tocarnos de manera física. Ahora escucha bien, porque aquí viene tu primera acción concreta. En el día de Nuestra Señora de Lourdes vas a hacer esto. Toma un vaso con agua limpia, ponlo frente a una imagen de Nuestra Señora de Lourdes o del Sagrado Corazón y reza con fe. Virgen María, así como hiciste brotar agua de la roca para curar a tus hijos, bendice esta agua ahora, que tenga el poder de sanar mi cuerpo y limpiar mi alma. Después de rezar, tomas esa agua, bebes un poco y con el resto te haces la señal de la cruz en la frente, en el pecho y en las manos. Y si hay alguien enfermo en tu casa, le das de beber. Pero ojo, no es magia, es fe-acción. Es creer, Música, que Dios puede usar lo simple para hacer lo extraordinario. Ahora viene el paso más difícil, pero el más importante, Música, porque de nada sirve que tu cuerpo se cure si tu alma sigue enferma. De nada sirve que Dios te dé un milagro físico si tu corazón está lleno de veneno. El Padre Pío lo decía sin rodeos: el alma debe estar limpia para que el cuerpo reciba la gracia. Y cuando alguien le preguntaba: Padre, ¿cómo limpio mi alma?, él respondía: reconciliación. Y ahora quiero preguntarte algo directo. ¿Hay alguien en tu Música vida a quien no has perdonado? ¿Un hermano con quien no hablas? ¿Un padre que te decepcionó? ¿Alguien que te hizo daño? ¿Y todavía cargas ese rencor como Música una piedra en el pecho? Ese veneno está matándote por dentro. Está bloqueando las bendiciones, está cerrando las puertas que Dios quiere abrir. El Padre Pío enviaba a la gente a Lourdes, pero antes les decía: primero ve a confesarte,
Saca todo lo que está podrido dentro de ti, perdona a quien te hirió, pide perdón a quien heriste y después, con el corazón limpio, preséntate ante la Virgen. Entonces, ¿qué tienes que hacer en el día de Nuestra Señora de Lourdes? Si puedes, ve a confesarte. Si no puedes ir ese día, hazlo antes. Pero no lo hagas por obligación, hazlo con un corazón sincero. Dile a Dios: Señor, yo te he fallado, he pecado, pero me arrepiento, quiero cambiar. Ayúdame. Y después tienes que perdonar, aunque duela, aunque la otra persona no lo merezca, porque el perdón no es para liberar al otro, es para liberarte a ti. El Padre Pío decía: un corazón que no perdona es como una casa sin ventanas, Dios no puede entrar. Conocí a una mujer que llevaba 20 años sin hablarle a su hermana por una herencia, 20 años de amargura, de noches sin dormir, de fiestas arruinadas. Fue a ver al Padre Pío, buscando curación para una artritis terrible en las manos. Y él le dijo algo que la dejó helada. Música, tus manos están enfermas porque se niegan a abrazar a tu hermana. Ella lloró, se resistió, pero al final obedeció. Fue, pidió perdón, perdonó y en semanas la artritis empezó a mejorar. No porque el perdón sea una fórmula mágica, sino porque cuando sueltas el rencor, tu cuerpo y tu alma vuelven a respirar. Este paso no es opcional. Si quieres el milagro del día de Nuestra Señora de Lourdes, tienes música que limpiar el corazón primero. El tercer paso es hermoso y poderoso. En Lourdes todas las noches hay procesiones con velas. Miles de personas caminan cantando con una vela encendida en la mano mientras rezan el rosario. Y esa luz en medio de la oscuridad es un símbolo perfecto de lo que la Virgen María hace en nuestras vidas. Trae luz donde solo había tinieblas. El Padre Pío amaba las velas. Él decía que una vela encendida frente a una imagen sagrada es como una oración que nunca se apaga. Porque aunque tú te vayas a dormir, esa llama sigue ahí subiendo al cielo, intercediendo por ti. Y aquí viene tu tercera acción concreta. Ahora mismo, antes de que termine este video, quiero que pienses, tienes una vela blanca en tu casa. Si no, anótalo. Necesitas conseguir una para el día de Nuestra Señora de Lourdes. Cuando llegue ese día sagrado vas a hacer esto, tomas esa música vela blanca. Si es posible, cómprala en una iglesia. Pero si no, cualquier vela música blanca sirve. La pones frente a una imagen de Nuestra Señora de Lourdes o del Sagrado Corazón o de tu santo de devoción y cuando la enciendas haces esta oración. Virgen María, que esta luz sea un símbolo de tu presencia en mi hogar. Que esta luz expulse toda oscuridad, toda opresión, todo espíritu de enfermedad y de muerte. Que esta casa sea ahora tu santuario música donde tú gobiernas y proteges. ¿Dejas la vela encendida mientras rezas un rosario completo? Y si no puedes rezar un rosario entero, al menos reza un misterio, pero hazlo con el corazón, no como un loro repitiendo palabras. Habla con la Virgen, cuéntale lo que te duele, pídele que interceda. Y amigos, no subestimen este paso, porque las velas tienen un poder simbólico enorme. Cuando enciendes una vela, le estás diciendo al aquí no mandas tú, música, aquí manda Dios. Es una declaración de guerra espiritual. Estos son los 3 pasos. Agua bendita para sanar el cuerpo, confesión y perdón para limpiar el alma. Una vela encendida para consagrar el hogar. Y si los hacen con fe en el día de Nuestra Señora de Lourdes, el cielo va a responder. No sé cómo, no sé cuándo, pero va a responder. Y ahora llegó el momento que estaban esperando. Si han llegado hasta aquí, no fue casualidad. Música fue la providencia de Dios que los trajo. Porque lo que voy a compartirles ahora, música, es algo que el Padre Pío guardaba como un tesoro. Antes de rezar esta oración, pongan su mano sobre el pecho. Música, sientan los latidos de su corazón. Ese corazón que ha sufrido música tanto, ese corazón que ha llorado en secreto, ese corazón que todavía se atreve a creer que Dios puede hacer lo imposible. Ahora, si hay alguna parte de tu cuerpo que necesita sanación, una rodilla, la espalda, la cabeza, pon tu otra mano ahí
Y si tu dolor es del alma, si lo que está roto es tu matrimonio, tu familia, tu paz interior, entonces cierra los ojos y visualiza esa situación. Respira hondo, porque vamos a entrar juntos en la presencia de la Virgen María. Y esta oración que el Padre Pío tanto amaba es como una llave de oro, música que abre las puertas del cielo de par en par. Recen conmigo con fe, con todo su corazón. Oh María, Virgen Inmaculada de Lourdes, tú que eres la Madre de Misericordia y música, la salud de los enfermos, por la fe inquebrantable que tu Hijo, el Padre Pío, depositó en ti, yo te pido hoy, mira las heridas de mi alma y de mi cuerpo. Tú que hiciste brotar agua viva de la tierra seca para curar a tus hijos, haz brotar hoy música en el desierto de mi sufrimiento, la fuente de tu gracia. Madre, yo no te pido solamente el alivio del dolor, pido la fuerza para cargar mi cruz con amor. Pero si es para la gloria de Dios, concédeme el milagro que tanto necesito. Aquí hagan una pausa, digan en silencio con todo su corazón lo que necesitan, no tengan miedo. Dios ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de sus labios. Padre Pío, tú que enviabas a tus hijos a Lourdes, lleva ahora mi plegaria a las manos de la Virgen Inmaculada para que ella la entregue al corazón de Jesús. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Amén. Si has rezado esta oración con un corazón sincero, confía en que el Señor ha escuchado tu súplica. Tal vez hoy no percibas ningún cambio inmediato y quizá mañana las circunstancias sigan pareciendo las mismas. Pero la obra de Dios muchas veces comienza en silencio, transformando primero el corazón para después manifestar sus frutos en el momento oportuno. La Santísima Virgen nunca deja de presentar nuestras necesidades ante su Hijo, y San Pío continúa intercediendo por todos aquellos que acuden a Dios con fe y esperanza. Antes de despedirnos, quiero dejarte una invitación muy sencilla. No permitas que la oración se convierta en una rutina. El Padre Pío repetía una y otra vez que el Santo Rosario era una de las armas espirituales más poderosas que Dios había puesto en nuestras manos. Sin embargo, esa fuerza no nace de repetir las palabras con prisa, sino de rezarlas con atención, meditando cada misterio y permitiendo que la Virgen María nos conduzca paso a paso hacia el encuentro con Jesucristo. Cuando el rosario se vive de esa manera, deja de ser únicamente una oración diaria para convertirse en una verdadera escuela de fe, de confianza y de conversión. Poco a poco aprendemos a mirar nuestra vida con los ojos de Dios y descubrimos que incluso en medio de las pruebas nunca caminamos solos. Si este mensaje fortaleció tu fe y te ayudó a comprender mejor la importancia de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, te invito a escribir en los comentarios: Padre Pío, intercede por mí. Será una hermosa manera de unirnos en oración como comunidad y de presentar juntos nuestras intenciones al Señor por medio de la intercesión de la Virgen María y de San Pío. Gracias por acompañarnos una vez más en Voz de Fe. Si deseas seguir creciendo cada día en el conocimiento de Dios, en la oración y en la fe católica, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con tus familiares y amigos para que este mensaje también llegue a quienes más lo necesitan. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y llene tu corazón de su paz. Que la Santísima Virgen de Lourdes te cubra siempre con su manto maternal, que San Pío de Pietrelcina interceda por ti y que nunca te falte la esperanza ni la confianza en la misericordia de Dios. Recuerda que la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes es una ocasión especial para renovar tu vida espiritual. Vive este día con un corazón abierto, acércate al sacramento de la reconciliación, si te es posible, perdona de corazón, persevera en la oración y confía plenamente en el Señor. Él siempre escucha a quienes lo buscan con sinceridad. Gracias por formar parte de esta familia de Voz de Fe. Que Dios te acompañe hoy y siempre. Te esperamos mañana con una nueva reflexión para seguir caminando juntos en la fe. Hasta el próximo video.